Día 18 de octubre, San Lucas, evangelista, siglo I. El hagiógrafo siente al escribir de San Lucas la misma perplejidad que le viene al querer trazar con algún detalle el cuadro biográfico de la mayor parte de los primeros varones apostólicos. Hállase ante un vacío inmenso de noticias históricas y las pocas fuentes de que dispone son las más de las veces confusas y aún contradictorias. San Jerónimo resume en pocas líneas la vida de nuestro santo. Era San Lucas, dice, discípulo y compañero inseparable de San Pablo, nació en Antioquía, ejercía la profesión de médico, al mismo tiempo cultivaba las letras y llegó a ser versado en la lengua y literatura griegas. Su gusto literario resalta en esa preciosa historia que nos dejó del origen del cristianismo, más completa en muchísimos puntos que la de los demás evangelistas, mejor ordenada y de más agradable lectura. Breve pero muy elocuente y autorizado elogio del santo evangelista. Estas son en resumidas cuentas las noticias históricas ciertas que poseemos de la vida de San Lucas, pero son esenciales y dan al tercer evangelista un puesto preeminente entre los principales historiadores de los primeros tiempos del cristianismo. El escritor sagrado. 2 libros del Nuevo Testamento debemos a la pluma inspirada de San Lucas, el tercer evangelio y los Hechos de los Apóstoles, a los que podría considerarse como partes de una misma obra. En el primero expone el sagrado evangelista la vida de Jesucristo hasta su triunfante ascensión a los cielos. En el segundo trae los hechos referentes al nacimiento o fundación de la Iglesia y en particular al apostolado de San Pablo hasta su primer cautiverio en Roma. Gracias a él poseemos un documento de inestimable valor, una preciosa síntesis histórica de los orígenes del cristianismo durante los 2 primeros tercios del siglo I. En este punto andan acordes todos los autores antiguos. El testimonio más remoto queda archivado en el canon de Muratori. Llámase Canon de las Escrituras a la lista auténtica de los libros inspirados, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El Canon de Muratori, así llamado del nombre del editor italiano que lo publicó en 1740, es el catálogo de los libros sagrados que fue formado en Roma por los años de 180 al 200. Este documento de fines del siglo II, en el que se consignan la tradición de la Iglesia romana, está en perfecta concordancia con los más antiguos testimonios del Occidente y del Oriente. San Irineo, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes y otros. En las primeras líneas de los Hechos de los Apóstoles, declara el autor ser el mismo que compuso el tercer evangelio y presenta su segunda obra como complemento de la primera. Dedica ambas a Teófilo, personaje desconocido pero que debió existir a pesar de la opinión de varios comentaristas. Primer periodo de su vida. Según el historiador Eusebio, año 267-338, y conforme hemos ya apuntado, nació el evangelista San Lucas en Antioquía, metrópoli de Siria, ciudad de las más célebres de Oriente. Debe esta urbe su nombre al amor filial de Seleuco Nicator, cabeza de la dinastía seleucida, que así quiso inmortalizar el nombre de su padre Antíoco. Afortunada fue y celebérrima gracias sobre todo a su privilegiada situación geográfica. Su proximidad al Golfo de Alejandría le ponía en comunicación por mar con todo el mundo mediterráneo y hacia el este tenía la ventaja de relacionarse muy fácilmente mediante buenas carreteras con los países del Éufrates, de Persia y de la India. En aquel entonces era muy celebrada por el esplendor de sus monumentos, la riqueza de su comercio, los progresos de su civilización y también, por desgracia,
a causa de sus costumbres paganas. Con todo, en ella debía el cristianismo multiplicar tanto sus conquistas que estaba destinada a poseer cronológicamente la primera suprema silla de San Pedro, y en ella, por primera vez, recibirían los creyentes el nombre de cristianos. Rival de Roma en esplendor, era también la joya madre, cabeza y metrópoli de todo el Oriente, como residencia del delegado imperial, hasta el punto de que varios emperadores llevaron allí su corte. Era ciudad cosmopolita a la que afluían gentes de las más dispares regiones del mundo conocido, siendo especialmente numerosa y próspera la colonia judía. También a ella concurrían los discípulos de Cristo, habiéndolos de Chipre y de Cirene. Nicolás, uno de los primeros diáconos que consagraron los apóstoles, era oriundo de Antioquía. Bernabé, enviado por los 12, se estableció en ella, llevando consigo a Saulo, el futuro apóstol de las gentes, a quien fue a buscar a Tarso. También Pedro, cabeza del Sagrado Colegio, fijó en ella su residencia para organizar la iglesia naciente de Cristo, y durante 9 años fue Antioquía centro y foco principal de la nueva religión, hasta que el príncipe de los apóstoles se trasladó a Roma. No se sabe de cierto si era Lucas judío o gentil antes de abrazar el cristianismo. Del análisis de sus escritos parecería deducirse que era griego de raza y de educación. Sin embargo, conoce tan bien y tan detalladamente el judaísmo, con sus ritos y ceremonias, que bien pudo ser que abrazase primero la religión mosaica y que de prosélito o gentil judaizante pasase a ser cristiano sin haber sido circuncidado. En la epístola a los Colosenses, San Pablo deja entrever que San Lucas era gentil de nacimiento, porque en ella, después de enumerar a sus discípulos circuncisos, pasa a los demás, entre los cuales nombra a Lucas. En este mismo pasaje le da a San Pablo el título de médico. Saludaos Lucas, médico carísimo. Ciertos comentaristas llegaron hasta ver en la terminología lucana una imitación de la de Galieno, pero olvidan sin duda que este escritor vivió un siglo después que nuestro glorioso evangelista. Cualesquiera que fueran sus maestros, es lo cierto, según testimonio de San Jerónimo y otros, que sobresalía en las letras humanas. Con razón se cree que no solo frecuentó las célebres escuelas de Antioquía, sino que también, según acostumbraban entonces, con intento de perfeccionarse, viajó por Grecia y Egipto, países afamados en las ciencias y en las artes. Era aficionado a la pintura y pasaba honestamente en ella algunos ratos. La tradición le atribuye varios retratos de nuestro Señor y sobre todo de su excelsa Madre María Santísima. Venéranse en varios lugares, especialmente en Roma, algunas vírgenes llamadas de San Lucas, las cuales, ya sean auténticas, ya solo atribuidas, le han merecido la honra de que los pintores cristianos le hayan tomado por santo patrono. Las vírgenes de San Lucas han dado origen al tipo bizantino. Conviértese al cristianismo. ¿De cuándo concedió el Señor a San Lucas la gracia de conocer y abrazar la verdad de nuestra fe? No poseemos informes seguros. Ponen algunos su conversión en la época en que Pablo y Bernabé adoctrinaban con sus predicaciones a la naciente iglesia de Antioquía. Según otra opinión, Lucas habría sido uno de los 72 discípulos de Jesucristo y por consiguiente habría recibido la buena doctrina de sus divinos labios mientras peregrinaba en la tierra. Pero es harto palpable la inverosimilitud de esta versión para que paremos nientes en ella, tanto más cuanto que solo se la trae para explicar cómo pudo el sagrado evangelista informarse tan por menudo acerca de la vida del divino Salvador, porque muchos medios tenía Lucas para enterarse de cuanto le interesaba. Además,
Si se ponderan bien las palabras que el evangelista dice hablando de sí en el principio de su evangelio, se echará de ver que él mismo afirma positivamente haberlo escrito no como testigo de vista, sino de oídas, y conforme le informaron aquellos mismos que desde su principio fueron testigos de la obra del Señor y ministros de la palabra evangélica. Con todas las indagaciones que hizo entre los testigos oculares, pudo perfectamente reunir cuantos datos necesitaba para componer una narración seguida, verídica y completa, sin haber él conocido o tratado personalmente a Jesucristo. A pesar de ello, es muy posible que se hallase en Jerusalén, como tantísimos otros prosélitos judíos, durante las grandes solemnidades de Pascua y de Pentecostés, y que así fuera testigo de la pasión y resurrección del Salvador y de la venida del Espíritu Santo, pero todo ello es mera suposición carente de base histórica. Discípulo y compañero de San Pablo. Una vez Lucas hubo abrazado la fe cristiana, se encariñó con San Pablo y llegó a ser su discípulo predilecto y compañero inseparable. De ello dan fe numerosos pasajes de los Hechos de los Apóstoles, cuando hacia el año 51 emprendió el apóstol de las gentes su segunda misión. Lucas se le juntó en Troas y embarcóse con él para pasar a Macedonia. Vivieron algún tiempo juntos en Filipos, mas habiéndose trasladado el apóstol a Salónica con Silas, Lucas se quedó probablemente en aquella ciudad y en su comarca para afianzar a los fieles en la verdad del Señor. 6 años más tarde, hacia el 57, habiendo San Pablo emprendido su tercer viaje, volvió a Macedonia y halló en ella a nuestro santo. Desde allí escribió su segunda epístola a los Corintios, encargando a su discípulo Tito que la llevase a destino. En ella dice que dio a Tito por compañero, un hermano muy célebre en todas las iglesias por el Evangelio. Los comentaristas, San Jerónimo en particular, afirman que este hermano era Lucas. Poco después volvió San Pablo por mar al Asia y se llevó consigo a sus discípulos predilectos. Juntos se llegaron a Troas, de ahí se trasladaron a Samos y después a Mileto. Hiciéronse de nuevo a la vela y navegaron derechamente a la isla de Cos. Al día siguiente llegaban a Rodas y al otro a Pátara, en donde habiendo hallado una nave que pasaba a Fenicia, se embarcaron en ella y arribaron a Tiro. Aquí permanecieron 7 días, pasados los cuales emprendieron nuevamente su navegación hasta Tolemaida, San Juan de Acre, de donde partieron al día siguiente para Cesarea de Palestina. En ella se hospedaron en casa del diácono Felipe. Con San Pablo en Jerusalén. Entre tanto sobrevino de Judea cierto profeta llamado Ágabo, el cual anunció a Pablo que en Jerusalén sería preso y entregado a los gentiles, por lo que sus discípulos, y en particular Lucas, rogáronle que no subiese a Jerusalén. Mas el intrépido apóstol estaba pronto no solo a ser aprisionado, sino a morir por el nombre del Señor. Pasados algunos días, se encaminaron pues a la ciudad santa, donde en efecto esperaban grandes tribulaciones a la adalid de Cristo. Le prendieron los judíos en el templo, le arrastraron fuera y trataron de matarle, mas acudió el tribuno y lo presentó al Sanedrín. En aquel lance, Lucas no quiso abandonarle. Continuando las amenazas de muerte de parte del populacho, el mencionado tribuno llamado Lisias lo hizo conducir ante el gobernador romano Félix, que residía en Cesarea. Más de 2 años estuvo preso San Pablo en Cesarea, sin que se separara de él su fiel discípulo, ya que no pudo Lucas evitar el encarcelamiento de su maestro. Quiso compartir con él las molestias de la prisión y se encerró voluntariamente en ella para hacerle compañía y prodigarle algún consuelo.
Entretanto fue sustituido Félix por Festo en la gobernación de Palestina. Queriendo éste congraciarse con los judíos, dijo a Pablo: ¿quieres subir a Jerusalén y ser allí juzgado ante mí? Mas Pablo, descubriendo la artimaña que utilizaban sus enemigos, apeló al César. Entonces repuso Festo: al César has apelado, pues al César irás. Al determinar que Pablo tomase el navío para Italia, se le entregó a un centurión de la corte augusta y le embarcaron para Roma. Acompañó Lucas a su estimado maestro, sufriendo grandes incomodidades y peligros durante la travesía, que fue sobremanera difícil, larga, peligrosa y llena de desagradables peripecias. Llegaron hasta naufragar cerca de Malta, todo lo cual refiere con detalles interesantes y pintorescos en los Hechos de los Apóstoles. A los 3 meses se hicieron a la vela en una nave alejandrina y habiendo llegado a Siracusa se detuvieron allí 3 días, después un día en Regio y por último desembarcaron en Pusol o Pusoli cerca de Nápoles. Al cabo de 7 días se encaminaron a Roma por la vía Apia y en llegando al pueblo de 3 tabernas hallaron a un grupo de hermanos que había salido a su encuentro. En Roma, el Evangelio de San Lucas. Llegados a Roma se permitió a Pablo residir en una casa particular, aunque con un soldado de guardia. Por espacio de 2 años enteros permaneció San Pablo en la casa que había alquilado, esperando audiencia del César. Entretanto, recibía a cuantos iban a verle, predicaba el reino de Dios y enseñaba con toda libertad sobre nuestro Señor Jesucristo, sin que nadie se lo prohibiese. Con estas palabras termina bruscamente San Lucas el libro de los Hechos de los Apóstoles, de donde deducen los comentaristas que el escritor sagrado lo compuso en Roma durante el primer cautiverio de San Pablo, año 62 o año 64. Su silencio repentino después del cautiverio del apóstol de las gentes en Roma hace suponer que recibiría de su maestro alguna misión especial que le obligó a ausentarse de la ciudad eterna. Las circunstancias no le permitieron terminar el relato de los trabajos apostólicos de San Pedro y de San Pablo. No hay la menor duda que Lucas estuvo en Roma durante el primer cautiverio de San Pablo y que voluntariamente prefirió verse privado de la libertad a separarse de San Pablo. Dan fe de ello las epístolas a los colosenses, a Filemón, en las que nombra el apóstol a Lucas entre los que colaboran con él en la propagación del cristianismo. Respecto a lo que fue de San Lucas, después que su maestro recobró la libertad, no poseemos ningún documento alusivo. Tan solo nos consta por la segunda epístola a Timoteo que se hallaba de nuevo en Roma cuando la segunda cautividad de San Pablo, el año 67, en tiempos de Nerón. Todos habían abandonado al intrépido adalid de la fe, excepto el que fue su fidelísimo compañero, tanto en la adversidad como en los días de bonanza. Antes que el admirable libro de los Hechos de los Apóstoles, había salido de la pluma de San Lucas el tercero de los sagrados evangelios. Se ignora la fecha exacta en que lo escribió, tal vez en los largos ratos que tenía libres mientras su maestro estuvo preso en Jerusalén y en Cesarea. El sagrado evangelista tenía entonces facilidades para comprobar cuánta documentación había recogido, oyendo de boca de testigos oculares como Santiago el Menor, primer obispo de Jerusalén, llamado el hermano del Señor, las santas mujeres y los discípulos que más habían seguido al divino Maestro, y la Virgen María, cuyas íntimas confidencias nos dan la clave de esa viveza y realidad de colorido y pormenores con que este evangelista, cual ningún otro, nos refiere la infancia de Jesús.
aún poniendo aparte lo de la aparición del ángel a Zacarías y la natividad de San Juan Bautista, en ningún autor sagrado más hallamos detalles semejantes a los que nos ha transmitido San Lucas acerca de la encarnación, nacimiento e infancia de nuestro divino Salvador. Este evangelio vino a suplir importantes omisiones que se advertían en los de San Mateo y de San Marcos, en puntos interesantísimos de la vida de Jesucristo y de los prodigios que precedieron a su nacimiento. Solo Él describe la escena de la Anunciación, solo Él nos edifica con el cántico del Magnificat al hablar de la visita de la Virgen Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Solo Él nos recrea con los interesantes pormenores de la natividad del niño Jesús en Belén, de la adoración de los pastores y los reyes. También es Él el único en hablar de la circuncisión, el único en referir la presentación del niño en el templo, la purificación de María Santísima, la pérdida de Jesús a los 12 años y su hallazgo entre los doctores de la ley. Por esto, parece indudable que San Lucas debió de escuchar de labios de la Madre de Dios todo lo que se relaciona con el misterio de la encarnación, nacimiento e infancia del Salvador, enseñanzas que tan fiel y amorosamente guardaba y ponderaba ella en su corazón, de ahí que haya merecido ser llamado el Evangelio de María Santísima. Destinó San Lucas su evangelio principalmente a las iglesias fundadas por su maestro San Pablo, deseosas de poseer en forma auténtica y duradera el evangelio que oralmente se les había enseñado. Componían dichas iglesias una minoría de judíos convertidos y una mayoría cada día más numerosa de cristianos venidos del paganismo. A unos y a otros complácese el sagrado evangelista en mostrar en la persona de Jesucristo al Hijo de Dios y sobre todo al Salvador del mundo, al Dios misericordioso que ejercita con todos su inagotable bondad. En su relato hallan cabida multitud de ejemplos, sucesos, dichos y parábolas que omitieron San Mateo y San Marcos, pero conforme queda dicho, lo que más menudamente refiere son los misterios del nacimiento e infancia del Redentor. Últimos años. Fue San Lucas testigo del martirio de San Pablo en Roma en el año 67, y si no derramó la sangre con su maestro, no fue por falta de voluntad, sino por especial disposición de Dios, que le tenía reservado para que siguiera evangelizando a diferentes pueblos. Conócese muy imperfectamente esta última parte de su vida. San Epifanio dice que predicó en Italia, en las Galias, en Dalmacia y en Macedonia. Metafrastres afirma que extendió su apostolado a las regiones de Egipto, la Lidia y la Tebaida. Aseguran algunos que coronó su vida con el martirio. Otros le hacen morir plácidamente en Bitinia, a una edad avanzada que San Jerónimo fija en 84 años. Parece lo más probable que permaneciese ejerciendo su ministerio en países de lengua griega. Sus reliquias, que en el siglo IV se hallaban en Tebas de Boecia, Grecia, fueron trasladadas a Constantinopla en 357 por requerimiento del emperador Constancio, hijo del gran Constantino, y depositadas junto con las de San Andrés y de San Timoteo en la iglesia de los santos apóstoles. Cuando el emperador Justiniano mandó restaurar este templo, los obreros descubrieron 3 cofres de madera con los nombres respectivos de San Lucas, San Andrés y San Timoteo. El cardenal Baronio cuenta que San Gregorio Magno se llevó a Roma la cabeza de San Lucas cuando volvió de su nunciatura de Constantinopla y la depositó en la iglesia del monasterio de San Andrés en el monte Chelio. Su sagrado cuerpo venérase hoy en Pavía. Además de los gremios de pintores y miniaturistas, lo han tomado por patrono los de libreros, encuadernadores y médicos. Celébrase su fiesta el 18 de octubre. La iglesia le honra con el glorioso título de mártir porque su vida fue como un prolongado martirio.